sorry. Due to telephone company trouble, your call cannot be completed at this time. Will you try your call later? A través de la niebla. En la madrugada del 31 de diciembre de 1980, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, una operadora del centro de emergencias de St. Paul, en Minnesota, atendió una llamada que, desde el primer segundo, la descolocó. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre, quebrada por la emoción, apenas podía articular palabra. Entre sollozos, logró comunicar que una joven había sido gravemente herida y que su cuerpo se encontraba en una carretera cercana a la fábrica Malberg Manufacturing. Lo que no dijo, y eso lo cambiaría todo, era que él sabía exactamente dónde estaba la víctima, porque había sido él quien la dejó ahí, al borde de la muerte. A través de la niebla, el asesino de la voz llorosa. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron una escena escalofriante. Una joven, abandonada entre la nieve como si fuera un objeto roto. Estaba completamente desnuda, apenas respirando, su cuerpo expuesto al cruel frío del invierno. La brutalidad del ataque era tan extrema que el cráneo de la víctima presentaba fracturas por las cuales podía verse el tejido cerebral. Más tarde se supo que se trataba de Karen Potak, una estudiante universitaria de 20 años. Fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico. Contra todo pronóstico, sobrevivió, pero las secuelas fueron devastadoras. El daño cerebral era irreversible. Karen no recordaba nada del ataque, ni el lugar, ni el rostro de su agresor, ni su voz. Los investigadores determinaron que había sido golpeada varias veces en la cabeza con una palanca de hierro, un objeto contundente normalmente usado para cambiar neumáticos. La violencia, junto con el hecho de que estuviera desnuda, llevó a la policía a considerar que se trataba de un ataque con posible motivación sexual. 6 meses después del brutal ataque a Karen Potak, el 3 de junio de 1981, la misma voz desesperada volvió a sonar en la central de emergencias. Esta vez, el contenido de la llamada era aún más perturbador. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe I feel like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. El hombre, una vez más al borde del llanto, confesaba haber matado a una joven. Entre sollozos, suplicaba a la policía que lo detuvieran, que hicieran algo antes de que volviera a matar. Pedía ayuda, se disculpaba, pero nunca dio un nombre. Nunca dijo dónde estaba. Nunca se entregó. Poco después de esa llamada, la policía halló el cuerpo de Kimberly Compton, una joven de 18 años, en un campo de la zona de Minneapolis-St. Paul. Kimberly era originaria de un pequeño pueblo de Wisconsin y acababa de llegar a las ciudades gemelas. Llevaba menos de 24 horas allí cuando se cruzó con su asesino. La autopsia reveló una muerte espeluznante. Kimberly había sido apuñalada 61 veces con un picahielos. Su cuerpo fue abandonado sin cuidado, a la intemperie. 2 días más tarde, la voz del hombre que llora volvió a sonar en los teléfonos de la policía. Esta vez, no solo rogaba que lo detuvieran, también mostraba algo más: enojo y orgullo herido. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl.
Se quejaba de cómo los medios estaban contando la historia. Decía que lo estaban retratando mal. Entre lágrimas, insistía en que sus crímenes no estaban siendo narrados como debían. Aseguraba que iba a entregarse, pero una vez más, no lo hizo. Para los investigadores empezaba a quedar claro que estas llamadas no eran solo confesiones llenas de culpa. Eran una mezcla retorcida de remordimiento, narcisismo y necesidad de control. El asesino parecía necesitar ser oído, temido y hasta comprendido. El 6 de agosto de 1982, Barbara Simmons, una enfermera de 40 años, decidió salir a tomar algo a un bar local. Era una noche cualquiera, de esas en las que se busca un poco de conversación y tal vez compañía, y la encontró. Se sentó a hablar con un hombre desconocido. Charlaron durante horas y cuando él se ofreció a llevarla a casa, Bárbara aceptó. Antes de salir, le comentó al camarero con una sonrisa: «Es guapo, espero que no sea un loco». Lo que ella no sabía es que no se hallaba frente a un simple creep. Estaba de cara con un asesino. A la mañana siguiente, un joven repartidor de periódicos pedaleaba por su ruta habitual cuando algo junto al río le llamó la atención. Pensó que era un maniquí abandonado, pero al acercarse, el espanto lo paralizó. Era el cuerpo de una mujer. Corrió a su casa y le contó todo a sus padres. La víctima fue identificada como Barbara Simmons. La habían apuñalado más de 100 veces en la cabeza, el cuello y el torso. La brutalidad del crimen dejó incluso a los forenses sin palabras. Pasaron apenas 48 horas cuando el ya conocido como asesino de la voz llorosa volvió a llamar a la policía. Su rutina no cambió. Gimoteos, disculpas, súplicas por ser detenido y silencio. Will you find me? I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Nunca decía su nombre, nunca daba detalles y siempre colgaba antes de que pudieran rastrear la llamada. Pero esta vez cometió un error. Al reconstruir las últimas horas de Bárbara, los detectives descubrieron que la noche anterior había estado con un hombre llamado Paul Michael Stephanie, de 37 años, un nombre que pronto se convertiría en el centro de la investigación y en la historia de uno de los asesinos más perturbadores de los años 80. Dos semanas después del asesinato de Barbara Simmons, otra víctima potencial se cruzó en el camino del llamado asesino de la voz llorosa. Denise Williams, una trabajadora sexual de 19 años, aceptó la propuesta de un cliente que le ofreció llevarla en su coche. Al principio parecía un encuentro común, pero tras conducir sin rumbo fijo durante un rato, el hombre giró hacia una calle sin salida en un barrio residencial. Lo que ocurrió después fue una pesadilla. Sin previo aviso, la atacó con un destornillador tipo Phillips, apuñalándola 15 veces con furia ciega. Pero Denise, decidida a sobrevivir, luchó con todo lo que tenía a mano. Cogió una botella vacía que había en el coche y la estrelló contra la cabeza de su agresor. Luego logró abrir la puerta, saltó y corrió gritando en busca de ayuda. Sus gritos despertaron a un vecino que no dudó en salir de su casa. Al ver lo que ocurría, se enfrentó al atacante, quien, al verse ante un hombre dispuesto a intervenir, huyó cobardemente del lugar. Lo que Denise no sabía en ese momento es que su valor no solo le salvaría la vida, sino que también pondría en marcha la caída definitiva del asesino.
Mientras Denise Williams era trasladada de urgencia al hospital, luchando por su vida con múltiples heridas sangrantes, alguien más estaba de camino al mismo lugar, por razones muy distintas. El vecino que acudió en su ayuda la acompañó, calmándola, conteniéndola, mientras llegaba la policía. Denise había sobrevivido por pura fuerza de voluntad, y a pesar del trauma, estaba lo suficientemente lúcida como para dar una descripción precisa de su atacante. Lo que no sabía en ese instante era que su testimonio se convertiría en la pieza clave para cerrar uno de los casos más escalofriantes del Medio Oeste. En paralelo, el agresor también requería atención médica urgente. Las heridas en su rostro y cabeza, provocadas por el impacto de la botella que Denise le había arrojado con desesperación, lo estaban desangrando. Fue él mismo quien, entre jadeos y dolor, llamó al 911 pidiendo una ambulancia. Fue trasladado a un hospital cercano, el mismo al que había sido llevada Denise, y, aunque su historia parecía, en principio, una más de esas que llegan cada noche a urgencias, los hilos del destino estaban por entrelazarse. Aquel hombre herido, que intentaba ocultar su rostro entre vendas, era Paul Michael Stefani, el asesino de la voz llorosa. Lo que Paul Michael Stefani no sabía era que su voz lo había delatado. Cuando la llamada fue transferida a la central de emergencias, la operadora que la atendió no tuvo dudas. Aquella voz temblorosa, aguda y angustiada, ya la había escuchado antes. Era él, el asesino que durante años había llamado entre sollozos, pidiendo perdón por sus crímenes atroces. Yes, please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? Esa noche, Paul Stefani, sin darse cuenta, se había entregado con su propia voz. Fue arrestado al día siguiente por el intento de asesinato de Denise Williams. La policía ya lo tenía en el punto de mira como posible responsable de otras agresiones y homicidios, incluido el brutal ataque a Karen Potak y el asesinato de Kimberly Compton. Pero Stefani se aferró a su inocencia. Los fiscales optaron por enfocarse en dos casos clave: el asesinato de Barbara Simmons y la tentativa de homicidio contra Denise. Eran las piezas del rompecabezas que tenían mayor solidez, incluso sin su confesión. Durante los interrogatorios, Stefani ofreció una explicación desconcertante. Dijo que, tras su divorcio, comenzó a sentir una necesidad incontrolable de dañar a mujeres, que escuchaba voces, que su fe católica lo atormentaba y que, de algún modo, pensaba que si lloraba y pedía perdón después de atacar, Dios lo absolvería. Aunque en privado confesó parte de sus impulsos, frente al tribunal se declaró inocente. Pero las grabaciones de las llamadas al 911 se convirtieron en un punto de quiebre. Cuando fueron reproducidas en la sala, tanto su exesposa como su hermana y su novia reconocieron sin titubear su voz. La defensa, por su parte, intentó argumentar que la voz entre lágrimas no coincidía con la forma habitual de hablar de su cliente, que no se podía confiar en una identificación basada solo en el tono histérico de una llamada telefónica. Pero el jurado no lo creyó. Stefani fue declarado culpable del asesinato de Barbara Simmons y sentenciado a 40 años de prisión. A eso se sumaron 18 años más por el intento de asesinato de Denise Williams. En 1997, Paul Michael Stefani recibió una sentencia inesperada. Esta vez no venía de un juez,
sino de un médico. Le quedaba menos de un año de vida. Tenía cáncer terminal. Tal vez fue el miedo, tal vez la certeza del final, pero lo cierto es que Stephanie decidió confesar. Admitió haber dejado a Karen Potak medio muerta en la nieve. Confirmó que él mismo apuñaló a Kimberly Compton con un picayelos, tal como había descrito en aquella primera llamada entre llantos. Y, en un giro inesperado, confesó un crimen más. Uno que nadie le había atribuido. El asesinato de Kathleen Greening, una mujer de 33 años a la que conocía. Según su relato, se había presentado sin avisar en su casa durante el verano del 82. La había arrastrado al baño y allí la ahogó en la bañera. En su libreta de direcciones estaba escrito el nombre de Stephanie. Aún así, jamás fue interrogado por este caso y, a diferencia de los otros asesinatos, nunca llamó para pedir perdón. Nadie sabe por qué. Esa explicación también se la llevó consigo. Paul Michael Stephanie murió el 12 de junio de 1998. Durante años, sus lágrimas por teléfono se interpretaron como señales de remordimiento, pero quienes vieron de cerca lo que les hizo a sus víctimas sabían la verdad. Sus lágrimas eran de miedo, no de culpa. No lloraba por lo que había hecho, lloraba por lo que podría pasarle después de morir. Sentía culpa, quizá. Quería ser atrapado, algunos lo han sugerido. Pero si de verdad hubiera querido detenerse, lo habría hecho tras su primer ataque. En el fondo, Stephanie disfrutaba del juego. Le gustaba ser invisible y le encantaba convertirse en protagonista de su propia historia de horror. El juicio llegó y ojalá, si existe justicia más allá de esta vida, su castigo haya sido tan eterno como su desprecio por la vida ajena. Y estamos ya en la tertulia de A través de la niebla, una semana más, bien acompañados con Pedro Riutort. ¿Qué tal estás, Pedro? Muy buenas tardes, días, noches. Hola, Javier. Pues muy bien, muy buenas tardes, días, noches. Aquí asadito de calor. Estoy improvisando un abanico aquí con una hoja de publicidad. En este caso, noches, porque llevábamos un par de episodios que han sido la excepción. Hemos grabado de tarde y hoy hemos vuelto a ese horario noctámbulo que tanto nos gusta, horario de vampiros, como diría mi padre. Sí, de pernocta, ¿no? De pernocta. Pues sí, nada, aquí estamos, sí, la noche nos gusta, la noche. Uh-huh. Con un caso, siempre la pregunta es obligada. Desconocido, yo creo, la verdad, no es un caso para lo intenso, curioso, rocambolesco y perturbador que es bastante desconocido. Yo no sé si tú habías oído hablar del asesino. De los susurros, no, yo... A medida que iba leyendo el caso, me recordaba esa película tan mala de Lucio Fulci, pero que bueno, que es un clásico y que a mí me encanta, que es El Destripador de Nueva York. Sí, te lo iba a decir ahora. Me recordaba, de hecho, como creo que El Destripador de Nueva York, esto estamos hablando de los 80, creo que el año 80 justo, uh-huh. Y El Destripador de Nueva York creo que es 80 y poco. Pues he dicho, seguramente el señor Fulci pues, se inspiró ligeramente en este caso, ¿no? Porque me ha recordado bastante. Uh-huh. Pero no lo conocía, ¿no? Un caso, además, bastante tremendo, ¿eh? Totalmente. Yo que soy súper friki de los Coen, de Fargo, una película que está ambientada un poco en Minnesota,
porque se habla de que Minnesota es el estado más amable de los Estados Unidos, ¿no? Minnesota Nice, como dicen allí, y sin embargo este es uno de los casos más sangrientos de la historia de Estados Unidos, de los más perturbadores, de los asesinos en serie de Estados Unidos, y ha sucedido allí. Nos tenemos que trasladar a St. Paul a la madrugada del 31 de diciembre de 1980, cuando esa voz temblorosa llama al 911, dice que una chica necesita ayuda, pero no da su nombre, no dice tampoco que ha sido él quien la ha golpeado hasta casi matarla. Entonces, un poco para ir metiéndonos ya en la psicología de este asesino, un poco en lo que también te ha despertado a ti, ¿qué crees que es lo que le impulsa a este señor a pedir ayuda después de haber sido el causante del daño, ¿no? O sea, ¿con qué audacia llamas por teléfono a emergencias y encima medio sollozando? Bueno, para mí es puro narcisismo. Yo creo que este señor, por llamarlo de alguna manera, digamos cosa más que señor, necesitaba atención, ¿no? Y entonces, de alguna manera, él debía creer, por el tipo de educación que le debieron dar, supongo yo, no sé, todas son suposiciones, que pidiendo disculpas, pues liberaba a los pájaros de una misma jaula, ¿no? Por un lado, como que recibía el perdón de un Dios supremo, o que fuera, y que quedaba limpio de todo pecado, yo creo que así, y al mismo tiempo, pues como que obtenía el reconocimiento que él quería. A mí me da ese punto, ¿no? Que era una persona que para nada se estaba arrepintiendo ni se sentía culpable de lo que hacía, sino que buscaba un reconocimiento y además un perdón de estos de fast food, vamos, un perdón rápido y corriendo, como es yo un poco hago alguna pataleta, porque si tú realmente te quieres entregar y estás arrepentido, te entregas. Esa es mi opinión. O sea, ¿tú qué crees? ¿Que fue culpa, fue control o fue un juego retorcido para sentirse poderoso o víctima a la vez incluso? Yo me inclino más por un juego retorcido. Yo es que culpa en este tipo de personajes me cuesta creer que ellos tienen un sentimiento de culpa. O sea, yo puedo creer que si alguien tiene un trastorno X y comete una desgracia, pues yo qué sé, tiene una alucinación y comete un crimen de una manera, digamos, entre comillas, involuntaria, ¿no? Sino llevado por una alucinación, pues sí creo que pueda sentir arrepentimiento. Pero una persona como esta, a mí me cuesta mucho creer que pueda sentir algún tipo de culpa o arrepentimiento, pero no lo sé, no estoy dentro de él. Esta primera víctima era Karen Potak. La encuentran desnuda en la nieve, con el cráneo fracturado. Sobrevive, pero sufre un daño cerebral que es irreversible. La descripción que yo daba era terrible. Imaginar esa escena y el estado en el que abandona a este hombre, a esta chica, el estado en el que la deja, ¿no? ¿Qué simboliza dejar a una víctima así, expuesta como si fuera basura? Claro, yo imagino que él pensaba que la había matado, ¿no? Yo imagino que también, porque luego, según pone el informe, los golpes que recibió la chica con una habilidad de estas de coche, ¿no? Eran de una gravedad tremenda. De hecho, ella sufrió una... Ahora no me sale la palabra. Regresiva, ¿cómo se llama esto que pierden los recuerdos? Una amnesia. Una amnesia, exacto. Una amnesia o sea, no recordaba. Sí, ella no recordaba para nada, no tenía ni idea de quién la había atacado, de qué había podido pasar. Que no sé si me entiendes, casi que mejor. Que desde luego recordar esto, pero claro, cuando hablamos de no recordar, yo creo que no debe ser un no recordar completo. Yo creo que en el inconsciente algo debe quedar, ¿no? Y muy traumático, por cierto, que supongo yo que aparecerá bueno, el sueño ya lo tienes destrozado de por vida, ¿no? Porque tendríamos que saber un desastre donde están todos nuestros recuerdos más. Pero bueno, digamos que ella no recordaba, ¿no? Y casi que yo creo que es algo a favor, porque si no, yo me planteaba cuando leía el informe cómo sigues viviendo con eso, ¿eh? O sea, cómo te enfrentas a subirte a un autobús, estar rodeada de personas, estar en un cine a oscuras, estar en un ascensor con un vecino, o sea, ¿cómo te enfrentas tú a eso? Si tienes ese recuerdo ahí latente, es que es muy fuerte, yo creo que tiene que ser algo muy traumatizante, ¿no? Uh-huh. Además, este hombre, su target eran las mujeres, solo atacaba a mujeres, jóvenes. ¿Qué imagen construye este asesino de las mujeres, o incluso de sí mismo? Era un señor que era un misógino,
Pero yo, ahora, la razón de su misoginia, pues no sé, y sí, yo diría que misoginia es una palabra que se queda muy corta. Quien puede ser misógino, pero no para las mujeres. Era un odio, una rabia, una ira, que no sé de dónde debió gestarse, supongo que por algún tipo de desprecio que debió sufrir por parte quizá de la madre, quizá de la compañera, no lo sé. Ujú. No. Es una pregunta interesante, pero claro, ¿dónde nace el monstruo aquí? Es que no lo sabemos. A lo mejor simplemente es que pasaba, o sea, sentía placer de cometer esos actos tan brutales. Es que no lo sé. Ujú. Pasan meses desde este primer intento de asesinato. La policía está completamente ausente, sin pistas, no tienen ni idea de por dónde tirar porque, como decías tú, ella no recuerda nada, además ha quedado muy mal a nivel neurológico, ha quedado muy dañada esta chica, y es en junio de 1981 cuando se produce esa segunda llamada a emergencias. En ella, otra vez la voz, entre sollozos, narra que ha matado a una chica. Ya no es un intento fallido, ahora es un asesinato de lo que estamos hablando, a Kimberly Compton, de 18 años, que ha sido apuñalada 61 veces, que me parece una salvajada. ¿Cuánto? Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto. No, es que tú mismo lo has dicho, 61 puñaladas, pues hombre, ya indican el nivel de rabia, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Es un nivel de rabia altísimo. Que para apuñalar bien 61 veces te tienes que ensañar, te tienes que, vamos, dedicarle un cuerpo y alma, ¿no? Como, venga, no es una cosa que tú cojas un cuchillo y des 5 puñaladas, ¿no? De rabia, no. Es que ahí ya hay incluso una recreación. Así que... Es que es un poco lo que hablábamos en el episodio para mecenas de hace un par de semanas, de este chico de Inglaterra que mató a su pareja, no sé si lo recuerdas, y creo recordar que eran más de 80 puñaladas, y yo planteaba esa reflexión, ¿no? Cómo durante esas 80 puñaladas, en ningún momento se te pasa por la cabeza lo que estás haciendo, o sea, te ciega la ira homicida, te ciega la rabia, eres un psicópata, eres un enfermo, pero, o sea, yo no lo sé, yo me veo completamente irreal el poder dar 80 puñaladas a alguien, 60 puñaladas a alguien, y en que en ningún momento te plantees qué es lo que está sucediendo ahí, no lo sé. ¿Será que yo soy tampoco. muy blando, muy inocente? No sé. Habría que vernos también, no sé, en una situación de caos, ¿no? Pero bueno, claro, yo creo que una vez que tú saltas la valla, una vez que ya, o sea, que a lo mejor arrancar es lo que más cuesta, ¿no? No sé, creo yo, en el tema este de los crímenes, pero una vez que te lanzas, pues no sé, a lo mejor como coser y contar, ¿no? Ya, que me perdonen por si hay algo aquí de un creo que no es mi intención, pero claro, es que lo que tú dices, 80 puñaladas, pues bien, yo no sé el tiempo que estarás dando, tendría que controlarlo y a la velocidad que se van, ¿no? Pero ahí desde luego, eso que digo yo, hay una recreación. Es un ensañamiento brutal. Es un ensañamiento, vamos, de pe a pa. Pero supongo que debe haber un instinto asesino más marcado que en otras personas. En principio todos somos asesinos potenciales, o eso dice la ciencia. Lo que supongo que algunos eran más potenciales que otros, digo yo. Y vuelve a llamar por teléfono, como comentábamos, llorando. Hemos escuchado esas llamadas antes en la narración, al principio del episodio, unas llamadas que son casi teatrales, ¿no? Que resultan incluso en algunos momentos, si no estuviésemos hablando de un asesinato y de un caso tan grave como este, resultarían hasta cómicas, ¿no? Pero es que, ¿cuánto hay de auténtico en este llanto del asesino? ¿Puede alguien de verdad llorar tras algo así? ¿Cuánto hay de real? ¿Es esto un intento de redención o es parte de ese mismo ritual de poder? Pues no, es que no tengo ni idea, porque además yo creo que incluso me da más rabia que sea un llorica, te lo juro, que en realidad si fuera un asesino despiadado que no tiene piedad por nadie y fuera, pues encima fuera chulesco y pasar olímpicamente, ¿no? Yo es que no, el llanto de una persona así yo no me la creo. No me la creo, y más con lo que hemos hablado, ¿no? Anteriormente de 60, 80 puñaladas. Es que
No sé, yo no entro en... Yo, como he dicho al principio, creo que era todo parte de un juego sádico en el que él quería tener algún tipo de reconocimiento y evidentemente lo logró. Y más veremos a la siguiente llamada que ya no solo eran sollozos y lloros y tal, sino que también eran reclamaciones, como decir, oye, no habéis tratado El caso mi sí crimen Claro, como yo me merezco, que soy toda una estrella, ¿sabes? claro, porque además él en las llamadas suplicaba que lo detuvieran, que si no iba a seguir haciendo esto, pero en ningún momento dice su nombre, en ningún momento dice quién es, en ningún momento se entrega a la policía. Entonces esto nos da a entender que había más de teatrillo que de verdad. Sí, es lo que te digo yo, que a lo mejor él pensaba que así era como ir a confesarse, me confieso, cuento mis pecados y ya está. Ahí, tranquilo, ¿no? Claro, como comentabas, es que en un momento se produce incluso una llamada en la que él se queja del tratamiento que los medios de comunicación están dando a su caso, sus propios asesinatos. Imagínate, pues por eso yo te digo que para mí esta era una estrella, una estrellita de tantas que hay, algo muy grande, y cuando no estaban tratando sus crímenes con la importancia que él creía que debían tratarse, lo que hizo fue reclamar, ¿sabes? No pidió una hoja de reclamaciones porque, mira, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿qué te crees de un personaje así? Y bueno, y si, francamente, yo sí soy uno de los familiares de las víctimas, a mí qué me importa que llore y que esté arrepentido, o sea, yo. Aunque para mí ni suma ni resta. ¿Te has arrepentido? Bueno, y te vas a morir más tranquilo. Oye, pues eso que te llevas, pero a mí no me provoca, o sea, tu arrepentimiento a mí no me va a dar paz. Tal y como es mi personalidad, a mí no me la, si yo soy un familiar de alguna de las víctimas, no me suma ni me resta que tú te arrepientas. El acto ya lo has cometido. Entonces, quizá, si me está escuchando alguien especializado en psicología y dice, qué barbaridad, pues el arrepentimiento del asesino da mucha paz a los familiares. Pues puede ser, pero yo no me, en mi caso, no creo que me provocara ninguna paz, ni dijera, hombre, por lo menos se ha arrepentido. No es tan malo. No. Diría, serás un normal, y con perdón de la palabra, que sé que es tremenda, pero entendamos, digo, que encima va y se pone a lloriquear y ya, no sé. Uh-huh. Pues nos vamos a ir a agosto de 1982 a esa muerte de Barbara Simmons, una enfermera que sale una noche con la idea de pasar su tiempo de ocio en un bar, quizá conocer a alguien, tiene la mala suerte de cruzarse con este señor. Entabla una conversación con él, parece que se llevan bien, se van juntos del local. Se comentaba que antes de irse incluso le dice al camarero, me ha caído muy bien, espero que no sea un loco este tío, ¿no? Pues al día siguiente la encuentran con más de 100 puñaladas, la cabeza también destrozada, un ensañamiento brutal. No sé, ¿qué opinas de esto? Porque se vuelve a producir esa llamada de teléfono y es lo que hablábamos, cuando él encima se queja y todo. Bueno, pues lo que hemos expuesto anteriormente, que aquí ya descubrimos un personaje más hedonista, más incluso ligón, ¿no? Como que, oye, que lo que he hecho se merece más importancia, que no lo habéis tratado con la importancia que yo quería. Entonces ya aquí, pues hombre, se destapa lo que, bajo mi punto de vista, ya es obvio, ¿no? Que es una persona que, en fin, lo que quiere es eso, un reconocimiento, que seguramente allá ahí abajo, pues en las cloacas de su mente, pues debe haber ahí un trauma, pues supongo, ¿no? Enorme, que le ha provocado algo hacia las mujeres, pues que le hace, ahora sí que repito, que hay gente que, bueno, por lo que sea, pues es misógina, tal, tiene esos problemas, pero no ataca. Pero simplemente, pues, huye de ellas o simplemente no quiere ningún tipo de relación. En este caso es que estamos hablando de alguien que las mata y además con ese ensañamiento. Entonces, pues un desequilibrado, en toda regla. Pero a mí lo que me fascina es que después de este asesinato, la policía logra averiguar que la persona que había estado con Barbara Simmons era este hombre, Paul Michael Stefani. Ya se convierte en el sospechoso principal, pero aún así, a pesar de todo esto, que no se le interrogue, que no pase nada y que haya una potencial víctima nueva, Denise Williams, de la que vamos a hablar ahora, que se libra por su propia valentía, no porque la policía haya impedido que haya una nueva víctima, ¿no? O sea, estamos hablando de un asesino en serie, estamos hablando de una violencia
brutal, repugnante, y aún así este tío sigue por la calle, no se le lleva interrogatorio, no se le detiene, nada. Vamos a hablar un poco, si te parece, de lo de Denise Williams, para entender cómo es la caída de este hombre, que va a ser incluso su propia voz, esa que llamaba por teléfono, la que propicie su caída. Ataca a Denise Williams, una trabajadora sexual, con un destornillador. Ella sobrevive y él también. Ella sobrevive porque le mete un botellazo en la cabeza, consigue salir del coche, pedir ayuda. Un vecino que está por ahí, al ver la situación, se pone entre medias y claro, con un hombre no se enfrenta. Se mete en el coche y se va por ahí. Ella acude al hospital, recuerda bastante vívidamente cómo es este señor, la descripción de él, y él, que está malherido con ese botellazo en la cabeza, llama por teléfono a urgencias para pedir ayuda. Claro, el operador que le atiende reconoce inmediatamente su voz, reconoce que les habían ya puesto sobre alerta, ¿no? Se habían producido ya varias llamadas de este tipo. Reconoce su voz. Aún así, permiten que vaya a urgencias y es allí cuando se le detiene a este señor. O sea, imagínate, no sé qué es lo que opinas tú, qué es lo que crees que le lleva a llamar a este hombre sabiendo que podía ser descubierto de esta manera por su propia voz. ¿Es que se sentía invencible? ¿Quería que terminara todo? ¿Qué era? Pues a lo mejor sí quería más que terminara todo, es que no lo sé, porque son preguntas muy complicadas y habría que ver también la mente de este señor que se cocía ahí. Nos estamos poniendo intensos en los debates últimamente, es verdad, es culpa mía. Sí. No es culpa tuya, a mí me parece súper interesante, lo que pasa es que es difícil de contestar, porque además yo a veces en estos casos, que no suelo opinar con vehemencia, pero en estos casos pues me suelo tender a dar opiniones que a lo mejor son poco científicas o poco, ¿entiendes? Y son más humanas que otra cosa. Entonces, yo no sé, yo no puedo decir a rajatabla. Pero es que, a ver, yo veo muchísimos podcasts, libros, tan empeñados en analizar la psicología de un asesino, que le lleváis incluso el libro que al final no se ha publicado, pero que se iba a publicar, sobre José Bretón. A mí, ¿qué me importa lo que tenga que decir ese señor? A mí no me interesa para nada, ¿sabes? Entonces, en este caso me pasa un poquito lo mismo con este hombre. Sus motivaciones no me importan en absoluto. No me interesa analizar el porqué de sus actos, sino me interesa la cadena de fallos a todos los niveles que permiten que este tío siga libre y que mueran tantas mujeres, tantas víctimas. Bueno, la cadena de fallos, a lo mejor la época en la que sucede, los 80, que no estaba todavía el internet ahí, pues pueden favorecer, ¿no? Hay que entender que Estados Unidos es un país muy grande, por eso en Estados Unidos no sé si hará unas 20 Españas, pero ahí anda. Entonces, sí, porque yo ayer estaba haciendo investigación para el libro y puse cuánto se tardaba de Carolina del Norte a Minnesota y eran 18 horas. Claro, si es que de New Jersey a Los Ángeles en avión son unas 5 horas, alrededor de 5 horas. Yo lo sé porque he hecho ese trayecto, entonces es un país muy tocho, ¿sabes? Y claro, hay que entender que, claro, son muchos ciudadanos, muchos estados sin internet todavía, porque internet le ha puesto las cosas más difíciles. Internet y los móviles le ha puesto las cosas mucho más complicadas a los asesinos, ¿no? La época en la que vivimos actualmente, y se supone que dentro de más adelante pues se lo pondrá todavía peor, ¿no? Pero lo que me refiero es que, claro, en la época en la que está favorece, ¿no? Un poco que sea tan escurridizo. Y que bueno, que en realidad, aunque suene mal lo que voy a decir, pues tampoco le dio tiempo a matar a tantas mujeres, porque a lo mejor los actos fueron muy seguidos, pero en un tiempo muy corto, ¿no? Parece ser que entre el primero y el segundo sí hubo un tiempo, pero luego había un par de días y volvía a cometer un crimen. Iba un poco como a bandazos, ¿no? Y luego lo que digo, igual yo me dejaba yo un poco por mis sentimientos, pero a lo mejor es verdad que este señor tenía esa dualidad y cuando cometía los crímenes pues sentía esa culpabilidad y al final pues quería que lo cogieran. No lo sé, a mí me da la impresión de que no. A mí tampoco, o sea, a mí también me da un poquito esa impresión por el mero hecho de que no canta todo lo que ha hecho hasta que no tiene ese cáncer terminal. Claro, y eso es un punto que yo no quería hacer spoiler, pero que es para mí importantísimo. O sea, ahora que te vas a morir,
vale, muy bien, porque de alguna manera también vas a dar algo, entre comillas, algo de paz a los familiares de esa persona, porque hay un cuerpo y lo entierren y lo velen y pues no van a estar tranquilas. Pero desde luego dice mucho de ti, o sea, que esperes hasta el último momento en el que ya te han dado la fecha de caducidad. Claro. Claro, porque Fatal, durante claro. todo ese proceso del juicio él niega haber sido el autor de los crímenes. Es que son su expareja y su hermana los que identifican esa voz. Entonces, Pero es que entrar en la mente de un asesino en serie es muy complicado, porque yo creo que a pesar de todos los estudios, que yo no los pongo en duda, y de todas lo que tú hablabas antes, ¿no? De todas las explicaciones científicas y tal, a lo mejor estamos completamente equivocados y son personas, muchas de ellas, que pues simplemente les da igual la vida ajena y no tienen este nivel de moral y juegan con esto del arrepentimiento, tal, no sé qué. Es que queremos darle una explicación a todo y en realidad no la hay a veces. Es muy complicado. claro, Entonces, no estamos... sí, perdón que te he cortado. No, digo que al no estar dentro de la mente de este señor no podemos saber con claridad qué es lo que piensa, qué se le ocurre, si hay o no arrepentimiento. Pero repito, para mí lo del arrepentimiento, o sea, una vez vale. Pero ya la segunda dices, no, mira, no me metas el dedo en el ojo y ya está, no te arrepientas tanto, ¿sabes? A mí, que además es un modelo de gente, me pone muy nerviosa, esta gente que siempre te está molestando constantemente, ya no a nivel crimen, sino social, día a Sí. día, y creen que pidiendo perdón ya lo han arreglado todo. Pues mira, no pidas tanto perdón, ¿sabes? No te esfuerces tanto en que te perdonen los demás y esfuérzate un poquito más en no joder, hablando en plato. Sí. De esos hay muchos, ¿no? De, te ha molestado, que es una broma, no te lo tomes a mal. Bueno, pues es que muchas veces las pequeñas cicatrices son las que más duelen luego. Y es que yo soy sincero, que es otra raza que me encanta, ¿no? Es que mi forma de ser es así, yo soy sincero, ¿vale? Pero uno, nadie te ha pedido sinceridad, y dos, cuando te la dan a ti, te pones de los nervios, entonces, ¿no? Deberías ser un poquito más... Tienen una canción Ojete Calor que se llama Sinceridad no pedida, que habla de esto, ¿no? Que dice, nadie te ha preguntado, que además lo bueno se lo callan. Entonces es sinceridad. Y yo peco más de falsete, fíjate, si quieres. Yo suelo decir las cosas, pero porque es mi forma de ser, digo, pero yo por qué le voy a decir a alguien lo negativo. Si ya Pero no digas falso, di políticamente correcto, que queda mejor. No, es que a mí me da igual, pero yo resalto lo que verdaderamente veo. Por ejemplo, si alguien ha adelgazado, le digo, oye, se ha adelgazado. Porque para mí adelgazar es positivo y engordar, salvo en casos muy concretos, pues no es positivo. Y el que me quiera llamar fóbico, que me llame, pero es la puñetera realidad. Entonces, no sé, yo, para mí, identifico el adelgazar como algo positivo, ¿no? Dentro de un margen. Entonces, pero no se me ocurre que alguien que engorde 20 kilos, decirle, uy, has engordado, doy por hecho que ya tiene espejo. No sé, mi hermana lo dice mucho, pero no me acuerdo ahora cómo es la historia. Lo de la norma está, no sé si son 6, 5 segundos tal, que si algo se puede solucionar en 5 segundos, tienes un paluego entre los dientes, se te está saliendo un moco, se lo puedes decir a alguien, pero si es una cosa que no tiene solución, es mejor callarse. Era algo así. Claro. ¿Cómo le vas a decir a alguien que ha engordado 20 kilos? Oye, has engordado, obvio. Pero si el pantalón que tenía hace un año no me cabe... Oye, estás más calvo y tú más gilipollas, ¿sabes? Es que la gente es así, porque... Pero sí. bueno, de esos hay muchos. De esos aquí tenemos buena caterva. El otro día puso alguien un comentario que me encantó. Sobre el vídeo de Simón Pérez y Silvia Charro. Dice, oye, lleva este vídeo casi una semana publicado y todavía no hay ni un comentario negativo. Enhorabuena, chicos. O sea, me encantó eso, porque de verdad, el otro día pone alguien en el de Valdepeñas. Tu voz es espantosa, no la fuerces porque además vocalizas fatal. Digo, vale, genial, muchas gracias por esa reflexión tan buena. Ahora me voy a retirar del mundo de podcast con tu reflexión, gracias a tu reflexión, y me voy a dedicar a lo que de verdad me apasiona, que es cagarme en tu cabeza, ¿sabes? Es que si pudiese responder estas cosas... Pero bueno. Como puedes. Pero vamos, aquí la pregunta del millón es, ¿cómo hemos acabado hablando de esto? Hablando de un asesino.
por el tema de la sinceridad y todo esto. Pero bueno, es que además has planteado dos cosas antes que una la estoy reteniendo en la memoria para volver, que es lo de la delincuencia en la actualidad y cómo va a evolucionar. Pero bueno, voy a cerrar antes con el caso y luego cierro el programa con eso, si te parece. Pero, como decíamos, a punto de morir de cáncer, admite todos los crímenes, incluso uno del que nunca se había hablado, nunca se le había atribuido, el asesinato de Kathleen Greening, que lo que ya comentábamos, confesar cuando no hay nada que perder, que es una redención o un cálculo final. ¿Hasta qué punto, pues, la religión, el miedo al castigo eterno puede influir en este tipo de confesiones? Bueno, el miedo al castigo eterno influye en todo. O sea, alguien que haya recibido una educación como la mía, que tampoco es que fuera muy extremista, ¿no? Ni mucho menos. Fue bastante mixta, para entendernos de alguna manera, pero bueno, se me inculcó religión, se me inculcó catequesis, misa y todo esto, que por estoy súper agradecido, pero claro, no te va a influir, o sea, que creas que eres libre con el paso del tiempo y que me he liberado de todo esto, no, esto lo arrastras de por vida. Que cuando esto te lo enseñan de niño y te dicen, pórtate bien, porque si no, Dios se enfada y tal, pues esto lo llevas grabado a fuego y nos guste o no, es así. Entonces, obviamente es algo que está ahí para siempre y no te cuento ya si has cometido un asesinato, ¿no? La idea de que alguien te pueda castigar por eso, pero qué triste, ¿no? Qué triste que confieses, no para dar paz ya no a la víctima, que no sé, sino a los familiares, sino que estoy seguro que habrá gente de este tipo que confesará por si acaso es verdad que va a haber alguien que me juzgue. O sea, tremendo, ¿no? Porque al final volvemos a lo mismo. Acabas diciendo la verdad por miedo, ¿no? Y entonces eso es muy... Yo creo que la palabra es decepcionante. Sí, porque al final no es una confesión genuina, porque si no lo habrías dicho desde un principio, ¿no? Es algo que nace de ahí. ¿Quién sabe si este señor, de no haber sido diagnosticado con una enfermedad terminal, de estar vivo a día de hoy, habría confesado este crimen? ¿Quién sabe? Pero es que lo que es más tremendo todavía, y esto es solo una opinión personal, es que yo creo que muchísimo de los perdones que se piden, vida, ya a este nivel, será niveles mucho, están fomentados por el miedo y no por el verdadero perdón. Yo creo Total. Muchas veces nosotros mismos, no sé, no pedimos perdón porque realmente, y hablo en plural y me incluyo porque creo que no soy así, pero podría estar también ahí y no darme cuenta, ¿no? Me refiero que no pedimos el perdón realmente porque pensemos que aunque sí es verdad que a medida que nos vamos haciendo adultos, la empatía y el haber tenido experiencias negativas nosotros mismos nos hace empatizar cuando vemos que alguien tiene una experiencia negativa que nosotros mismos hemos vivido, ¿no? Entonces sabemos lo que es. Pero sobre todo de jovencitos, pues muchas veces el perdón se pide por eso, por miedo al castigo, punto. Pero es un poco lo que se nos inculca también de pequeños, ¿no? Porque de pequeño, cuando haces alguna travesura o tal, es un poco el pedir perdón por miedo a las consecuencias o un perdón impuesto, ¿no? Que no es genuino. Muchas veces no aprendemos lo que es el perdón hasta que llegamos a la edad adulta. Sí. Empezamos a tener, como tú decías, ese otro tipo de experiencias. Pero bueno, en este caso, en el de este señor, ¿se puede hablar de empatía en alguien que destruye y luego pide perdón a través del teléfono, pide perdón en su lecho de muerte? O sea, ¿qué crees que...? No, ¿verdad? O sea, este señor... No, porque yo creo que la empatía pasa por, si a mí no me gusta que me metan el dedo en el ojo, no lo meteré al lado. No sé. No, yo sé, porque yo empatizo con el dolor que yo te puedo provocar, porque además empatizo contigo porque lo he probado, sé lo que es. Entonces, no sé, alguien que comete estos actos, yo no dudo mucho que pueda tener algún grado de empatía con las personas, porque pongamos que es que le motiva, ¿no?, un morbo X, llámalo X, lo que sea, ¿no? Pero bueno, estás haciendo un daño irreparable
a esa persona que la estás matando y a todos sus amigos y familiares de por vida. Entonces, eso merece una falta de empatía a mí inmensa. O, si no es así, igual me equivoco, pues un grado de, no sé, trastorno muy alto, ¿no? Ujú. Y que esa locura te lleve a ese acto y que te dé igual todo, ¿no? Ujú. ¿Qué crees? ¿Que Era. fue Stephanie un monstruo con remordimientos o simplemente un manipulador con complejo de mártir? Para mí fue un monstruo, punto. Los monstruos son monstruos, pueden haberse creado de muchas maneras. Monstruos, llamar a alguien monstruo es una definición final. O sea, no es que naciera monstruo, ¿no? A lo mejor hay alguna excepción que haya nacido monstruo, pero yo creo que el monstruo se crea, lo creamos entre todos, ellos mismos se crean. Unos son más monstruosos que otros, pero es una meta, ¿no? Un final. Entonces, si con remordimientos o sin remordimientos, bueno, al final es un monstruo y punto, poco más, ¿sabes? Ujú. Como tú bien decías, ya están los expertos para determinar, con más acierto o con menos, porque también se equivocan, qué es lo que la lleva a convertirse en eso. Y un poco, ya para cerrar el debate, que no tiene mucho que ver, pero es algo que leí a raíz del concierto de Lady Gaga en Brasil, del macroconcierto que dio hace un par de semanas, que se hablaba de que a los asistentes, o sea, que el gobierno de Brasil había dispuesto drones de vigilancia que fotografiaban muchas de las caras de los asistentes al concierto para tener digitalizadas esas caras de cara, valga la redundancia, a registros criminales, a posibles tal, ¿no? Entonces, se hablaba del uso un poquito de la inteligencia artificial, a cómo va a influir en el mundo de la lucha contra el crimen, de cómo se va a invadir nuestra privacidad. Entonces, tú antes ya lo has planteado de alguna manera. ¿Cómo va a cambiar y cómo va a ser más difícil? ¿Tú crees que, que esto va a afectar hasta llegar a un punto en el que puede que el índice de criminalidad baje tantísimo porque va a ser muy difícil delinquir o siempre va a haber maneras? Pues yo creo que la tecnología va a hacer, primero, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Porque siempre que ganamos algo, perdemos algo, ¿no? Y es posible que ganemos seguridad, por supuesto, estoy seguro que mucho seguridad. Aunque nunca vamos a poder tener una seguridad 100%. Yo siempre creo que siempre va a haber una rendija por donde la picaresca se pueda escapar por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, me refiero que vamos a ganar en seguridad, sí. Vamos a perder en libertad, sí, ¿no? Y esto, pues, hay que valorarlo, ¿no? Porque también que haya un dron haciéndote fotos y tal, bueno, por seguridad, vale, pero ¿qué más usos se le pueden dar? Porque ya sabemos que el hombre tiene muchas ideas y mucha imaginación y luego le da. Si va a evitar en el futuro, sí, yo creo que sobre todo a los asesinos en serie, a toda esta gente, se le va a complicar la historia. Que no haya, hombre, yo creo que se lo mirarán más, no podrán ir a sus anchas, ¿no? Es que hay casos que si hubiera existido Internet, en la historia de la criminología hay casos que si hubiera existido Internet, no se hubieran prolongado tanto en el tiempo, no hubieran sido tan desastrosos. El señor esto que nunca me acuerdo el nombre, porque tiene un nombre muy raro, tipo Chispirito o tal, que era Garavito, colombiano. Garavito. Garavito. Nunca Es me que acuerdo ese caso dices, ¿cómo ha podido existir alguien? O el cirujano este francés que... Sí, que mató a más de 2, pero Garavito, claro, gozaba de una libertad, es que era un asesino feliz, porque cambiaba de personalidad, adquiría que sea la soy cura, que sea la estudiante, que no sé qué, y se iba moviendo por estados y por ciudades de Colombia y tal, tan libremente, y creo que de México también, no recuerdo exactamente dónde, y se cargaba más de 200 niños, y de una manera atroz. Yo quiero pensar que si se hubiera pasado ahora, le hubiera sido mucho más difícil moverse con tantísima libertad como se movió, y eso hubiera impedido que tantos niños que estaban en la calle y tal, pero claro, Colombia, había una parte de, o sea, había pobreza infantil, no generalizada obviamente, pero sí existían, eso, las vendedoras de rosas, todo ese tipo de... Y todo esto pues fomentó, más la carencia de medios como los que tenemos ahora,
que personajes de esta talla pudieran circular así como circulaban, pero en España 3/4 de lo mismo, que vienen a la memoria del cine en serie, pero tiene que haberlos y que evidentemente hicieron el agosto, que no existían los medios. Ahora, mismamente, quizá de haber sucedido a día de hoy, bueno, no lo sé, el caso Alcácer hubiese tenido otra resolución, estando una persona... Yo creo que sí, que el caso Alcácer es que además ahí se junta... Pero es que luego pienso en Xavier Dupont de Ligón, aquel que mató a su familia, aquel aristócrata venido a menos de Francia, que a día de hoy no se sabe dónde está, ha conseguido huir y ya estaba en un mundo bastante digitalizado, ¿no? Hombre, siempre habrá superdotados del crimen, ¿no? Que algo harán, inventarán. Porque como siempre digo, siempre queda una rendijilla, ¿eh? Aunque el hombre crea que todo es perfecto. Sí. No lo es. Volar en avión es muy seguro, pero... Acuérdate que la tecnología tampoco es infalible a día de hoy, porque hace un par de semanas en un capítulo de Mecenas hablamos de aquel que mató a su mujer durante el COVID, que usó la pandemia para cubrirlo, y ella pidió a Alexa que llamase a urgencias y Alexa debió poner una canción. O sea que imagínate cómo era la historia. Bueno, yo esta mañana, sin ir más lejos, le he pedido que me pusiera a los Village People y yo no sé qué me ha puesto, pero de luego los Village People no. Uy, a mí me pone enfermo lo de ir en el coche y decirle, hey Google, ponme a Madonna. Mira, se me ha encendido ahora por decirlo. Y me pone lo que le da la gana en Spotify. Digo, ¿pero de qué me vales? Es que tú imagínate, es que es cómico. Alexa, llama a la policía. Perfecto, ahora te pongo Police. A Police, A Police. da. Imagínate el crimen, o sea, para una comedia de terror ideal, ¿no? Da. That's all I want. Por eso digo que bueno, siempre hay ahí, no es perfecto, ¿no? Pero sí creo que en el futuro me da la sensación de que vamos a perder mucha libertad y vamos a ganar seguridad y también vamos a perder privacidad, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Pues Pedro, no sé si lo han visto nuestros oyentes, me acabo de cargar el boli aquí en directo. La pregunta es, ¿preferimos que haya más crímenes o menos seguridad? ¿Qué preferimos? ¿Sabes? Yo con que me ponga el Google a Madonna cuando se lo pido en el coche me conformo de momento. Que te conformas. Bueno, yo mientras me ponga los Village People, pues ya está. Pues Pedro, no podemos acabar ni con una canción de Madonna ni de los Village People porque claro, el copyright de YouTube. Para eso sí que avanza la tecnología. Para cobrar avanza que no veas. Madre mía. Sí. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado aquí una semana más hablando de este caso tan desconocido y tan interesante que ya ves, nos ha dado para plantear una tertulia de esas que nos gustan a nosotros, en las que se tocan 3.000 cosas que no sabemos muy bien ni cómo llegamos. Y porque nos mordemos la lengua, porque si no acabábamos hablando, yo qué sé, de la pantoja. De todo eso nos hubiéramos sacado. Pues con esto nos despedimos. Gracias Pedro y gracias a todos nuestros oyentes. Ya sabéis, nos escuchamos el martes. Si apoyáis el programa de Mecenas, por favor, apoyadlo, ahora vamos a grabar un episodio bastante interesante, así que ahí lo dejamos. Gracias a todos y nos escuchamos siempre a través de la niebla. Buena nit. Tornare a sentire. Non sono vuoto di emozioni, dolore, ansia ne ho a milioni. Non sono morto ancora, respiro, anche se il mio cuore è lontano da qui. Portami una bottiglia di amaretto, stasera mi ubriaco e non penso. Portami una bottiglia di amaretto, lascia che l'amaro mi addolcisca il cuore. Non
ho la colpa per avermi lasciato. Odio solo me stesso per averti amato. Mi hai fatto sentire diverso e mi sono perso in te, ma ora sono disperso qui senza te e tu ancora qui dentro me. Il passato non si cancella, ma non voglio vivere nel ricordo. Fra le rovine della nostra casa mi nascondo nel mio dolore, ma i muri fatti di promesse infrante non curano questo malore. Portami una bottiglia di amaretto, stasera mi ubriaco lo stesso. Portami una bottiglia di amaretto, lascia che l'amaro mi addolcisca il cuore. Non sono un fantasma, mi vedo allo specchio. Non ho più un'ombra perché anche quella hai portato via con te. E sento il mondo crollarmi addosso, non riesco a urlare dov'è la mia voce. E forse è meglio essere solo che frare inteso. Mi sento perso, depresso, il tuo aroma mi resta impresso. Portami una bottiglia di amaretto, stasera mi ubriaco e non penso. Portami una bottiglia di amaretto, lascia che l'amaro mi addolcisca il cuore. Portami una bottiglia di amaretto, stasera mi ubriaco lo stesso. Portami una bottiglia di amaretto, lascia che l'amaro mi addolcisca il cuore. Perché avevo promesso di cambiare. Avevo promesso di cambiare.